Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén, en este día, miércoles 17 de enero. Ya damos comienzo a nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Amén, aquí en su Radio Fe 1460 AM, desde aquí, desde los estudios, hermanos que están aquí ubicados en la comuna de La Florida. Ya estamos contentos de estar aquí, teniendo este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Que les saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Amén. Un abrazo con mucho amor para todos aquellos que aman a Cristo, que aman la palabra de Dios y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya, así que Dios bendiga a todos aquellos hermanos que con todas sus limitaciones, con sus adversidades, sirven a Cristo, hermanos, se toman de Cristo, hermanos, y saben que lo que dijo Cristo es verdad, ya que Él dijo, bueno, todo lo que Él dijo es verdad, porque Él es la verdad. Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ya nosotros, los cristianos, hermanos, sabemos de que nuestra vida, hermanos, está asegurada en Cristo, hermanos, mientras nos mantengamos unidos al Hijo de Dios, vinculados, sujetos, viviendo para Cristo. Ya, así que Dios bendiga a todos aquellos que aman a Cristo y que entienden eso, hermano, de que sus vidas, hermanos, se van a mantener, digamos, en una comunión, en una relación con Dios, siempre y cuando la persona entienda que su vida depende de Cristo. Así que nosotros queremos proclamar eso en esta mañana o en este mediodía, hermano, de que nuestra vida, hermano, será fructífera siempre y cuando nuestra vida dependa de Cristo, de Cristo. Amén. Así que comencemos, hermano, este día, hermano, y avancemos en este día con esa convicción, con esa seguridad, hermano, de que si estamos en Cristo estamos seguros y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ya solamente, hermano, por la gracia de Dios. Hoy día vamos a estar hablando acerca, hermanos, de cómo Dios frecuentemente elige, hermano, para cumplir un ministerio, para desarrollar una función, a los que Dios quiere. Ya, o sea, hermano, estamos en una época, hermano, de una soberbia tan grande, hermano, de parte de algunas personas que creen que Dios va a elegir para cumplir una función, un rol, en una obra, en un ministerio, hermano, en un departamento. Digamos que si ellos están de acuerdo. Entonces eso no es una perspectiva bíblica. Ya Cristo, hermano, escogió a los que Él quiso, hermano, y vamos a estar viendo aquello. Y lo importante es que nosotros, hermano, estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya, si alguien dice que siente un llamado, que siente un fuego, que siente, hermano, una pasión, que el Espíritu lo mueve a las plazas, a los hospitales, a los psiquiátricos, a los paseos peatonales, que lo mueve a la enseñanza, que lo mueve al evangelismo, al discipulado. Esa persona tiene que vivir de acuerdo, ya, de acuerdo, hermano, a ese llamamiento de Dios, ya, pero Cristo mismo se reserva quienes Él va a escoger para utilizarlos para una función determinada. Ya, así que vamos, hermano, a estar hablando un poquito acerca de aquello, hermano, porque es menester que nosotros tengamos esa claridad. Ya hay gente que realmente dice, no me gusta, no me agrada, me cae mal, pero y si Dios le dio una capacidad, Dios le dio un talento, Dios le dio un don, Dios le dio un ministerio. Claro, a usted tal vez no le agrade. Por ejemplo, tal vez yo no le agrado a usted. Y hay gente que a mí tal vez en la parte empática no me agrada, ¿por qué? Porque es una persona tal vez un poco más tosca, más arisca, pero nosotros no podemos imponerle a Dios qué quiere hacer Dios con cada hermano, ¿ya? No, es que, no sé, no me gusta cómo habla, su tono de voz,
no me gusta cómo se viste, no me gusta aquí, no me gusta allá. Pero usted le ha preguntado si Dios lo escogió. Ese es el punto. ¿Ya? Y por lo general Dios escoge a los vil, como bien nos explica el apóstol Pablo. Entonces, vamos a estar, hermano, vamos a estar compartiendo esa tremenda temática, hermano, basada en la palabra de Dios. Allí, hermano, vamos a leer, a ver, tengo dos textos acá, vamos a leer la palabra del Señor. Ahí en Marcos, ya Marcos capítulo 3, versículo del 3 al 19. Y vamos a leer, hermano, Mateo capítulo 16, ya Mateo capítulo 16. Y vamos a estar leyendo, hermano, algunos versículos, a ver si es 16. Vamos a estar leyendo, a ver, claro, Marcos, hermano, vamos a estar leyendo primeramente Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19, ¿ya? Vamos a estar leyendo algunos saludos, así que aproveche de saludarnos en esta primera parte, hermano, porque ya después se hace muy difícil. Nuestro hermano Juan Rojas nos dice, amén, saludos mi hermano Richard, Dios le bendiga grandemente, gracias mi estimado hermano. Mi amado pastor Waldo Yarse Olave nos escribe, muchas bendiciones hijito en este día, se ha usado nuevamente para la gloria de Dios, un abrazo, gracias mi amado pastor, Dios bendiga a todos los hermanos de la Congregación Evangélica Pentecostal, el Señor viene. Nuestro hermanito Iván nos dice, muy buenas tardes mi amado hermano Richard, que el Señor le bendiga y le use grandemente en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica, esperando el maná del cielo como una de lo espejo. Ahora, usted no se tiene que asombrar si de repente hay alguien que se va en contra suya, ya que lo agarró el diablo, que lo agarraron los demonios, hermano, la envidia, los celos, hermano. Eso a usted no le puede sorprender porque, hermano, vea cómo se levantaron contra Cristo, vea, hermano, ya digamos un ejemplo de una persona elegida por Dios, como por ejemplo el apóstol Pablo, vea cómo se levantó, hermano, entre otros, Alejandro el Calderero, vea cómo se levantó, hermano, ese Alejandro, hermano, que era un perverso, que era un tipo que se dedicó a difamarlo, a calumniarlo, a cuestionarlo. Hermano, tiene usted el caso de el apóstol Juan, que de repente mandaba predicadores, hermano, a diferentes iglesias, y de repente los predicadores que él enviaba, hermano, para hacer misión allí, había un tipo que se llamaba Diótrefes, y Diótrefes resistía, hermano, digamos que el trabajo que estaba realizando el apóstol Juan. Entonces nosotros no debemos sorprendernos cuando hayan personas que, hermano, resisten lo que el Dios de la gloria, ya lo que el Dios de la gloria ha puesto en nosotros. No nos debe sorprender, porque ¿cómo nos va a sorprender, hermano, que hayan hijos de las tinieblas, hijos, hermanos, de la oscuridad, que se opongan a lo de Dios? Eso siempre ha ocurrido. Se opusieron a los profetas, se opusieron a Elías, se opusieron a Eliseo, se opusieron, hermano, a Jeremías, se opusieron a Daniel. O sea, siempre cuando hay alguien que es instrumento de Dios, va a tener una contraparte que es una oposición. ¿Y a quién agarra el diablo, hermano? Agarra a la gente, hermano, odiosa, rencorosa, envidiosa, hermano, soberbia, altiva. Esa gente, hermano, es caldo de cultivo para que Satanás trabaje en esas mentes y en esos corazones. Ya, así que Dios bendiga a nuestro hermanito Iván, un abrazo. Dios bendiga a nuestro hermano Jaime, que nos dice, ya estamos enlazados con Radio Adonai 94.3. La hermanita Axa nos dice, la gracia y la paz de nuestro gran Señor Jesucristo, amén, sea con usted, mi hermano Richard, y con todos los hermanos que se añaden a este programa radial. Gracias, mi amada, escuchando desde el trabajo secular en La Reina, atento a la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Él lo use por misericordia. Así que usted no se sorprenda si de repente en el trabajo hay alguien que le agarró mala, hermano, que no lo soporta, que le hace la guerra. Oye, el diablo va a usar a alguien, hermano, digamos, para oponerse a lo que Dios quiere hacer contigo, ¿ya?
Luego nuestro hermano Jaime nos dice: Dios le bendiga grandemente, hermano Richard Riquelme, saludos y bendiciones desde San Pedro de la Paz, atento a la enseñanza bíblica de hoy, compartido, amén. Gracias mi hermano Jaime por compartir este programa Doctrina Apostólica. Dios bendiga a la radio Adonai y a todos los hermanos que están escuchando allá en Concepción para la gloria de Dios. Gracias mi amado hermano Jaime. La maestra Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria, para beneficio de todos los que amamos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Luego nuestro hermano Jaime nos dice: el que honra es Dios. Exactamente. Solamente Dios es el que tiene esa facultad, ese poder, hermano. Qué tremendo. Nuestra hermana Liz nos dice: buenas tardes, hermano Richard Riquelme González. Dios le bendiga. Usted tiene tanta razón. Somos tan idiotas. Nos ponemos quisquillosos y nos fijamos en pura estupideces. No hay que ver al hombre sino a Dios. Amén. Y Dios es, hermano, el que usa. Dios es el que escoge, ¿ya? Así que, hermano, vamos a estar leyendo, hermano, esta palabra del Señor. Entonces, ahí en Marcos capítulo 3, versículo del 13 al versículo 19, dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Se da cuenta cómo dice? A los que él quiso. Qué tremendo, hermano. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ya, entonces, hermano, si nosotros meditamos en esto, el texto es clarísimo. ¿Qué es lo que dice? Y llamó así a los que él quiso, Entonces, hermano, aquí no hubo nada de currículum vitae. La gente no fue a decirle al Señor: mira, este soy yo, esto estudié, estos son mis posgrados, este es mi magíster, este es mi recorrido, ya este es mi porte. Algunos dicen mi porte, mi estatura, y no sé qué, y no sé cuánto. Pura, hermano, cuestiones de la carne. Porque Jesús, hermano, no se dejó presionar por nadie. ¿Usted cree que le consultó? Por ejemplo, para el tiempo de Cristo habían 2 rabinos principales, 2 rabinos. Uno se llamaba Hilel, ya digamos, de la escuela farisaica. Hilel, un intelectual de los máximos, Hilel. Y el otro, hermano, gran rabino se llamaba Chamay. Estos eran los 2 principales rabinos en el tiempo de Cristo. Y le cuento algo, hermano: Jesús nunca le pidió su opinión. Oye, ¿ustedes están de acuerdo que yo tome a este otro, escoja aquí, escoja allá? No le preguntó a la religión. Tampoco Jesús fue a preguntarle, por ejemplo, digamos que al sumo sacerdote. Jesús no fue donde, digamos, Anás ni Caifás. Jesús no le dijo: ustedes son los líderes del templo, tú eres el sumo sacerdote en vigencia, tú eres el sumo sacerdote en retiro, todos le consultan a ustedes. Así que a ustedes, ¿qué les parece que yo llame a 12 personas? ¿Les parece que escoja estos nombres? ¿Ustedes están de acuerdo? Jamás. Entonces, no le preguntó ni a los teólogos de ese momento. No le preguntó al poder del judaísmo, ya representados en los 2 sumos sacerdotes, el vigente y el que estaba en retiro. ¿A qué más podría haberle preguntado Jesús? Jesús podría haberle preguntado, hermano, por ejemplo,
por ejemplo, digamos que a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que redactaban los documentos, eran los abogados, eran los juristas, eran los eruditos, eran, hermanos, los que hacían los contratos, por ejemplo, matrimoniales. O sea, eran la gente del máximo renombre. ¿A quién más podría haberle preguntado Jesús si ellos estaban de acuerdo para que no se molestaran? ¿A quién más, hermano Richard? Por ejemplo, Jesús podría haber convocado al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? De repente la gente mira, por ejemplo, a gente en una iglesia y dice, ahí, mira, ahí se juntó el Sanedrín. No, hermano, eso no es un Sanedrín. El Sanedrín era, hermano, el grupo representativo de Israel que se dedicaba, hermano, a ver, por ejemplo, el orden político, el orden religioso, hermano, el tema económico. Era lo que nosotros podríamos denominar un parlamento. Ya el Sanedrín era un parlamento. Allí se tomaban las decisiones que tenían que ver con todo, digamos, el trajín del pueblo de Israel. Ahora, el Sanedrín estaba sujeto, por ejemplo, al Imperio Romano, pero igual tenían un grado de independencia. ¿Quiénes estaban allí? Por ejemplo, el que presidía el Sanedrín, ya que vendrían a ser, por ejemplo, como los diputados y los senadores, ya el que presidía ese grupo, ese senado, ese parlamento, era el sumo sacerdote. Luego estaba el sumo sacerdote en retiro. Luego estaban, hermanos, las máximas autoridades del partido de los saduceos. Luego estaban, hermanos, los fariseos. Habían millonarios también que eran parte de este Sanedrín. Entonces, si iba a ocurrir algo importante en Israel, todas las decisiones pasaban ¿por quién? Por el Sanedrín. ¿Se dan cuenta, no? El Sanedrín veía temas políticos, sociales y religiosos, porque allí no estaba, digamos que separado el elemento, digamos, religioso con el elemento civil, sino que estaba todo unido. ¿Usted qué cree que Jesús fue a preguntarle a ellos? Entonces, ¿cómo cree usted que estaban? ¿Cómo cree que la gente lo veía? Hoy lo miran con una rabia, hermano, porque Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Bar Eloa, como Dios el Hijo, Él no le fue a consultar a los pecadores si estaban de acuerdo, o a los religiosos si estaban de acuerdo con sus decisiones. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, yo me sorprendo al ver de repente hoy día gente que de repente dice, no, es que yo no estoy de acuerdo que Dios use a ese hermano, pero ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para decir que no estamos de acuerdo si para el tiempo de Cristo, cuando emerge, hermano, el movimiento judeo-cristiano, nazareno, fue un movimiento, hermano, que irrumpió, ya que marcó, hermano, ese tiempo, y Jesús, como el Señor de la gloria, como el Mesías, como el Dios encarnado, como el Salvador, el Redentor, el Kyrios, el Amo, el Dominus, ¿qué es lo que hizo? Él estableció su voluntad. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, pensemos en esto, hermano. Pensemos, por ejemplo, que a Jesús no lo seguían 12 personas, que Jesús dijo, bueno, tengo 12 hermanos, no tengo más, así que voy a echar mano de los 12 que tengo. No, recuerde que estaban los 70. Estaban los 70, había una multitud, y de entre esa multitud, de entre esos 70, de entre los discípulos, digamos, Jesús dijo, voy a escoger para mis propósitos. Estamos hablando en el ámbito ministerial. A esta persona voy a ocupar para mis planes. A esta persona le voy a dar este don, este ministerio, esta capacidad, esta autoridad, esta exousia a esta persona. ¿Y qué habrá pasado allí? ¿Qué habrá pasado? Porque hubo un sinnúmero de personas que no fueron elegidos, que quedaron, por ejemplo, en el grupo de los 70, quedaron allí igual trabajándole a Dios, pero no fueron, digamos, escogidos para ser parte de los 70. ¿Usted qué cree, que ellos se amurraron? ¿Usted cree? Porque mire, si al más de algunos se hubiera amurrado, hubiese quedado contratado aquí, pero la gente entendía
de que si ellos estaban siguiendo a Jesús, Jesús era el que mandaba. ¡Qué tremendo, hermano! Estamos en una época, hermano, donde la gente no quiere aceptar el señorío de Cristo, hermano, ni en sus vidas personales. Otros hermanos no quieren aceptar el señorío de Cristo en sus propias iglesias. Entonces quieren usar a Cristo, hermano, simplemente como una justificación para tomar sus propias decisiones. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Allí príncipe significa principal, significa el jefe, significa el que manda. Jesús es el que manda. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando nosotros entendemos que la fe cristiana tiene un Señor que se llama Cristo, hermano, oye, qué maravilla, hermano, porque allí es donde comenzamos a andar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces Jesús, ¿qué es lo que dijo? Tomó de ese grupo de personas, dijo ya, tú vas a ser mi apóstol, ven, tú, 12, y a ustedes les doy esta autoridad. Como dice el versículo, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Qué tremendo, hermano. Entonces, de repente la gente dice, es que no me cae bien. Pero hermano, te has puesto a pensar si Dios lo escogió para cumplir una función. Te has puesto a pensar que Dios le dio esa gracia para predicar, para evangelizar, para ministrar, para servir. Te has puesto a pensar que Dios, el que repartió esas capacidades en él, entonces te vas a ir contra Dios. Te vas a ir contra los planes de Dios. Recuerda, hermano, lo que le pasó a Saulo por irse en contra de lo de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Dios, hermano? Que dura cosa le era dar golpes o coces contra el aguijón. Imagínense estar golpeando un aguijón. ¿Quién es el dañado? La persona es la dañada. Entonces, cuando nosotros veamos de que Dios comienza a usar a alguien, Dios está usando a un ministro del evangelio, a un hermano. Dios comienza a darle una gracia. Aunque a usted no le caiga tan bien, si usted es maduro en la fe, usted va a decir, tal vez con el hermano, con la hermana, con la gente de esa iglesia, no me llevo muy bien, pero ese hermano tiene una gracia de Dios, tiene dones, tiene capacidades, entonces yo no me puedo ir contra él. ¿Por qué? Porque Dios puso capacidades en él. ¡Qué tremendo, hermano! Pero hay personas que realmente, hermano, permiten que su soberbia les impida el ver lo que Dios ha puesto en esa persona. Ahora tal vez alguien me diga, hermano Richard, pero por ejemplo, Diótrefes o Alejandro el Calderero se fue contra Pablo y Pablo lo denunció y ¿qué pasa ahí? No, pues que esos ya no eran de Dios, pues, hermano. Entonces, a la gente que no es de Dios, hermano, a eso hay que exponerlo, porque esa gente, hermano, finalmente son instrumentos de Satanás para irse en contra del cuerpo de Cristo. Pero hay personas dentro de la iglesia que aman a Dios, hermano, que Dios ha escogido para una función, para un ministerio, para un servicio. Y nosotros tenemos que entender que eso es parte del señorío de Cristo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y vinieron a él, o sea, obediencia. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. De propósito. Propósito, el para, cuando usted lea en la Biblia para, eso es sinónimo propósito, objetivo, finalidad. Cada vez que usted vea la palabra para, eso es propósito, objetivo, finalidad. Y para enviarlos a predicar, 1. Después dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. 2. Que tuviesen autoridad para sanar. Mira qué tremendo, hermano. 3. Que tuviesen una autoridad o un poder para echar fuera demonios. Imagínate, o sea, había toda una preparación, capacitación, había una visión, misión y unción. Estos 3 elementos, hermano, que tiene que tener cada creyente y cada corporación. Misión, visión,
unción, ¿ya? El respaldo de Dios sobre su vida. Entonces, lo primero que hermano, he querido exponer en este programa radial Doctrina Apostólica, hermano, es que el Señor, hermano, tomó bajo su poder, bajo su autoridad, la elección. No le pidió consejos a nadie. Ahí usted tiene, hermano, la secta de los testigos de Jehová, hermano, que enseñan, porque uno les muestra, por ejemplo, el pasaje ya de Génesis capítulo 1, hermano, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y uno le dice, ve, ahí está hablando de la Trinidad, ahí está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos dicen, no, lo que pasa es que allí el Padre, según estos personaguillos, el Padre hizo una junta con los ángeles y los querubines y le pidió un consejo a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los seres vivientes, para ver, digamos, cómo podía hacer al hombre. Oye, qué estupidez más grande, hermano. Y Jesús, como Dios, tampoco, hermano, le pidió nunca le pidió un consejo a nadie. ¿Cómo Jesús le va a pedir un consejo a alguien si Él es la sabiduría encarnada? Dice el apóstol Pablo que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría, hermano, del conocimiento. Y bueno, ahí usted puede ponerle todos los adjetivos. Entonces, ¿cómo Cristo iba, hermano, a preguntarle a los hombres sus decisiones? Entonces, cuando yo veo que Dios está usando a alguien, ¿yo qué tengo que decir? Obviamente mirar los frutos, si la persona tiene fruto, si la persona se conduce como un cristiano, si la persona, hermano, ama a Dios, si se ve que esa persona, digamos, que vive de acuerdo a la voluntad de Cristo. Oye, aunque a mí no me caiga bien, yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar por esa persona. Porque esa persona tiene una misión, tiene una visión, tiene una unción, una capacitación de parte de Dios. Entonces, muchas veces, hermano, queremos que el señorío de Cristo solo se dé en las áreas que a mí me gusta. Quiero, hermano, hablar del señorío de Cristo solo en aquellos contextos, hermano, donde, por ejemplo, mi pensamiento o mi postura coincida con la postura o con el deseo de Cristo. No, eso no es correcto. Yo tengo que sujetarme a la voluntad de Cristo. Jesús escogió, hermano, y tenemos este mismo pasaje ahí en Lucas capítulo 6, versículo, hermano, del 12 al 16. Mire lo que dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ve? Oró, buscó, tuvo relación o comunión con el Padre, y a partir de allí, hermano, luego, ¿qué es lo que hizo? Escogió, hermano, a sus apóstoles. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante, hermano Richard, es que a mí no me cae bien. Y si Dios le dio esa capacidad, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Orar por esa persona. Vamos a leer otro texto, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se da cuenta? O sea, Cristo le delegó una autoridad espiritual. Cristo le dio esa autoridad espiritual. ¡Qué tremendo, hermano! Jesús en todos los sentidos se destaca, y uno de ellos es en cómo escogió a sus discípulos más cercanos, que luego llegarían a ser llamados los 12 apóstoles. Por ejemplo, vamos a contrastar en esto el criterio, por ejemplo, de los rabinos y de sus escuelas para escoger a sus pupilos era de estándares intelectuales altos. También se veía el origen social, se veía a qué familia pertenecía ese individuo, se veía si tenía, por ejemplo, alguna influencia social, política, etcétera. Entonces, muchas veces, hermano,
el rabino escogía a discípulos no tanto por las capacidades que veía, sino que por la influencia que implicaba el tener a esa persona en sus filas. Jesús no ocupó esos estándares. ¡Qué tremendo, hermano! Por ejemplo, los rabinos daban una prioridad esencial, aparte de, digamos, del nivel socioeconómico. Le daban una prioridad mayor a, por ejemplo, cuál era el conocimiento de la Torá de esa persona. A su vez, hermano, veían, como mencionamos, su influencia, su procedencia familiar, su clase social. Eso eran los estándares, eso eran los requisitos que los rabinos ponían. ¡Qué tremendo, hermano! Difícilmente un rabino hubiese mirado a una persona insignificante socialmente. Muy difícilmente un rabino hubiese mirado a un pescador. Muy difícilmente, o imposible más bien dicho, es que hubiese mirado a un publicano. Difícilmente hubiese mirado a una persona, hermano, sin posición social y política. ¡Qué tremendo, hermano! Pero Jesús no siguió los estándares de la religión ni de los religiosos. Impresionante. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Simplemente las Escrituras nos declaran algo tremendo. Jesús llamó a los que Él quiso, querer, voluntad. ¡Qué tremendo, hermano! Ese día, antes de escogerlo, dice la Escritura que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El término escogió en el texto griego del libro de Lucas es la palabra eklegó en griego. Y el diccionario Strong lo define como escoger, seleccionar. Dios llama, Dios selecciona para un ministerio, para una función, para un rol al que quiere. ¡Qué tremendo, hermano! Pensaba yo, por ejemplo, en el caso de Aarón. Pensemos en el caso de Aarón. Por ejemplo, en el caso de Aarón, hermano, varios israelitas pusieron, digamos que una rama. Pero la rama, porque hermano, una rama es algo que fue desprendido de un árbol, ¿ya? Es digamos claro, es una rama que fue sacada, que fue desprendida de un árbol. Por lo tanto, es una rama que no puede reverdecer. Por ejemplo, vaya usted, hermano, a un árbol, vaya usted al árbol de su casa, tire, hermano, por ejemplo, una rama, tire, digamos, una rama fuerte, sáquela, sáquele las hojas que tiene y deje la rama sola allí. ¿Esa rama cree usted que va a reverdecer? Siento que humanamente es imposible. Pero Dios, ¿qué es lo que hizo? Hizo que varias personas sacaran una vara, que era una rama, y que la dejaran allí. Y Dios, al que Él escogiera, iba a hacer que la rama de esa persona reverdeciera. Era un acto imposible porque la rama solo puede reverdecer si está unida al árbol. ¿Se da cuenta, no? Porque si no, es una madera muerta. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios hizo que un grupo de personas sacaran una rama, la dejaran sola allí, y Dios iba a mostrar un acto milagroso al que Él escogiera para cumplir la función de ministro, de servidor, de sumo sacerdote, de guía del pueblo de Israel en cuanto a lo espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios iba a hacer que esa vara reverdeciera de manera milagrosa. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si hay alguien que puede decir aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre, mi alma te alaba, bendito Dios, bendito Mesías, bendito Dios eterno.
¿Por qué sucedió esto? ¿Sabe por qué? Porque todos iban a decir, escúchalo, todos iban a decir, claro, Moisés puso a su hermano Aarón como líder del judaísmo, como líder de la fe judía, porque es su hermano, porque es su pariente. Claro, allí a lo compadrasto, claro, porque son amigos, claro, por eso lo eligió. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios hizo una obra sobrenatural. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Para que todos entendieran que Él estaba imponiendo su voluntad, que Él estaba escogiendo al sumo sacerdote, al guía espiritual del pueblo de Israel. Dios hizo esta acción de tal manera, hermano, que solo la vara que reverdeciera iba a ser, hermano, el hombre que finalmente, el que fuera dueño de esa rama, ese hombre iba a ser el líder del pueblo de Dios. El hombre sacó la rama o recibió esa vara, se le puso el nombre, se colocó la vara allí y de manera milagrosa la vara reverdeció. ¿Eso qué nos está enseñando, hermano? Nos enseña acerca de que Dios escoge para una función, hermano, en la iglesia al que quiere. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, bendita sea la gloria de Dios! ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, la gente, ¿cómo quedó? La gente quedó, hermano, pero para adentro. Porque eso nadie podría haberlo hecho. Moisés no podría haber hecho reverdecer esa vara. Aarón tampoco, nadie. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Para qué hizo Dios reverdecer la vara de Aarón? Para mostrar, hermano, de que Él estaba eligiendo a Aarón como el ministro, como el guía espiritual de el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, bendita sea la gloria de Dios! Es que no me cae bien Aarón, es que no me cae bien, digamos, al que Dios escogió para predicar, para enseñar, para evangelizar, para guiar a un departamento, para guiar a un grupo, para guiar a algún departamento en la iglesia. Es que no me cae bien. Hermano, hermana, antes de pensar si te cae bien o te cae mal, ¿por qué no le preguntáis a Dios si Dios lo escogió para cumplir esa función en la iglesia? Y si Dios te muestra claramente que a esa persona la puso Dios para cumplir esa función, pónete a orar, pónete a buscar de Dios para que Dios respalde a ese hermano, oh, qué tremendo en esa función, impresionante. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Hermano Richard, y mi currículum vitae. Hermano Richard, y mi currículum, hermano Richard, es que mire, yo tengo este recorrido, yo tengo esta formación, yo tengo esta preparación, yo estudié aquí, yo estudié allá, yo tengo un magíster, tengo un doctorado, yo tengo tal experiencia, esto y lo otro. Bueno, si tiene todo eso y Dios lo escogió para cumplir un ministerio, una función, gloria a Dios, pero espere que Dios lo levante. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, si Dios no lo escogió, hermano, mejor que la persona, hermano. Si Dios no lo escogió para cumplir un ministerio, mejor que la persona, hermano, no se meta allí. Si la persona tiene la convicción de que Dios no lo puso para guiar, por ejemplo, un departamento, que mejor, hermano, que mejor, digamos, que la persona definitivamente, hermano, no, digamos que no tome esa función, que no tome ese rol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener la convicción que Dios lo puso en ese lugar a cumplir esa función para la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué le parece esta temática que estamos abordando? Entonces, a ver, por ejemplo, si alguien tiene buenos anhelos, tal vez alguien diga, hermano Richard, es que yo tengo este anhelo, yo quiero servir a Dios en esta área. Le preguntó a Dios si Dios lo quiere allí, si Dios lo escogió para cumplir ese ministerio, esa función, para guiar ese departamento, para ser parte de ese grupo. ¿Le preguntó a Dios? No, es que yo quiero, sí, pero pregúntele a Dios si Dios quiere. Y pensaba yo en esto, hermano, pensaba yo en
en los 12 apóstoles que narra aquí la escritura que, digamos, pasaron a ser de discípulos, pasaron a ser apóstoles. Si usted se da cuenta, todos los que son mencionados, y escúchelo bien, reciba esta iluminación del Espíritu. Ninguno le dijo que no a Cristo. Ninguno tuvo una justificación, una excusa para decirle, no, es que yo no puedo. Todos aceptaron. Qué tremendo, hermano. Y pensaba yo en esto, hermano, en cómo hay gente que tiene una capacidad de Dios tan grande, hermano. Tienen dones y a Dios le dicen constantemente no, 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 no puedo, no tengo tiempo, no, es que yo no me siento preparado, es que no me gusta, es que aquí, es que allá. Oye, ¿y has pensado que Cristo dijo tú vas a ser el instrumento? Qué tremendo, hermano. Oh, bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. ¡Qué tremendo! Lucas dice, y escogió 12 de ellos. Esta palabra escoger significa elegir o tomar una o más cosas entre varias para un fin determinado. Tomar o elegir una o más cosas o personas entre otras. Ahora bien, en cuanto a su etimología, podemos decir que la palabra elegir proviene del latín eligere. Esto es arrancar, eligiendo, escoger, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que hacer o cómo tiene que mirarse retrospectivamente la persona que Dios dice, a ti te voy a usar para ser un predicador, a ti te voy a usar para ser un guía de iglesia, a ti te voy a usar para ser un evangelista, a ti te voy a usar para ser un jefe de departamento, a ti te voy a usar, te escogí para usarte en la escuela dominical, a ti te voy a usar en el tema de la administración de la iglesia, a ti te voy a usar para ser un servidor en la iglesia, a ti te voy a usar en esta área, a ti te voy a usar en esta otra área, porque Dios siempre capacita a sus hijos de diversas maneras. ¿Qué tiene que hacer la persona? En primer término, aceptar. Dios me miró. Ahora, la persona que ya tiene esa capacidad, ya está cumpliendo una función, un rol, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sentirse soberbio, tiene que sentirse mejor, tiene que sentirse más grande, tiene que sentirse como un ser especial en la iglesia. No. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Y por qué no, hermano Richard? Porque la Biblia nos enseña que Jesús siempre, hermano, que el Dios de la gloria, hermano, siempre ha mirado a lo vil y a lo menospreciado. ¿Por qué crees tú que habla de eso la palabra? Para bajarle lo humo a las personas que realmente son usadas por Dios. Porque, mire, cuando el hombre que es usado por Dios deja de orar, deja de buscar, deja de consagrarse, rápidamente ese hombre va a sentir que se merece la honra, que se merece el ser usado. Entonces, hermano, la palabra deja clarito de que Cristo no escogió a nadie para ninguna función por su currículum, ni por su preparación, ni porque fuera mejor que nadie, sino que Cristo escogió a los que nadie hubiese escogido. Nadie hubiese escogido para ser líder en el primer siglo de entre los rabinos a un pescador, a un publicano o a una persona, digamos que irrelevante para la sociedad. Es por eso que el apóstol Pablo dice que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado. Dios siempre ha puesto su mirada en los viles. El criterio de Jesús, mis amados, fue diferente al de los rabinos de su época, ya que Él escogió para una función, para cumplir un apostolado o para ser parte de los 70, escogió a lo menospreciado y a lo vil. En esto incluso vemos su divinidad, ya que así Dios lo había hecho en el pasado, como está constatado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo,
Nos cogió al pueblo más descollante, nos cogió al pueblo más fuerte, nos cogió al pueblo más influyente del pasado, nos cogió a los sumerios, nos cogió a los acádicos, nos cogió a los hititas, nos cogió a los nubios, nos cogió, hermano, a cualquiera de estos pueblos connotados, griegos, medopersas, romanos, etcétera. ¡Qué tremendo, hermano! Sino que muy por el contrario, hermano, Dios puso su mirada en Israel, un pueblo insignificante. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, por ejemplo, si el hermano está siendo usado, si la hermanita está siendo usada, si el predicador está siendo usado, el predicador no tiene que sentirse especial, como que en él hubiese algo bueno, por lo cual Dios lo eligió para cumplir un rol de predicador, de evangelista, de líder, de guía, etc. No, tiene que tener en su conciencia asumido, tiene que estar familiarizado con la idea de que Dios los cogió porque precisamente era el que nadie hubiese escogido. ¡Qué tremendo, hermano! Para cumplir una función. ¡Qué tremendo! Le hace Deuteronomio capítulo 7 del versículo 7 al versículo 9. Recordemos que para fundar este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo apartado, Dios escogió primero a un anciano llamado Abraham y a su esposa que era estéril llamada Sarai. Nadie hubiese escogido a dos ancianos, más encima la mujer estéril, para luego fundar un pueblo. Nadie. ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Para qué Dios hace todo esto, hermano? Para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar, hermano, su potencia. ¡Qué lindo, hermano! Para manifestar su voluntad. Oh, qué tremendo, hermano. Así que si Dios te usa, no te sientas mejor que nadie. Recuerda, Dios cogió a un Abraham anciano, Dios cogió a una mujer estéril para ser la madre de uno de los que iban a impulsar el futuro pueblo de Dios, Isaac. Dios escogió, hermano, a pescadores, Cristo escogió a pescadores, a publicanos, etcétera. Entonces, ¿dónde está vuestra jactancia? Hay gente que de repente, hermano, no se quieren acordar lo que ellos, hacían antes de cumplir sus vocaciones, sus llamamientos, sus ministerios. Se avergüenzan en vez de decir, no, pues si Dios me tomó de allí. Dios de allí me tomó, me honró, me enseñó a hablar, me enseñó a orar y sobre todo me enseñó de la palabra. Después cambió mi manera de vestir. Después Dios me comenzó a abrir puertas y me fue capacitando, me dio dones, me dio capacidad. Entonces, la gloria es de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Le hace Isaías capítulo 51, versículo 2. A partir de estos ancianos, Dios forma al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. Veamos, por ejemplo, primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Ay, 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 qué lindo, hermano, qué lindo. Y estos versículos a los soberbios, hermano, tremendo, hermano. No la pueden creer, hermano. ¿Por qué? Porque están autoengañados.
creen que Dios los escogió por haber sido tremendo ellos. No. Eso habla de la ignorancia de esas personas, hermano. Si la gente leyera más la palabra, tendría la conciencia clara de que Dios lo capacitó solo por su voluntad, lo usa por su voluntad, lo colocó en una honra por su voluntad. ¡Qué tremendo, hermano! Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? Somos de Dios, hermano. Ya no te perteneces, eres propiedad de Dios. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Qué lindo, hermano! Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, este servicio, este trabajo espiritual, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Es decir, el escritor, en este caso Pablo, tenía claro de que había recibido ese ministerio por misericordia. Él podría haber dicho: yo escribí, por mucho tiempo acerca de teología, yo fui formado por Gamaliel, yo estudié en Tarso, yo conozco a los más grandes sabios y rabinos de la época y por eso Dios me escogió. No, Pablo nunca dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo nos dice acá que él sabía que tenía una honra de ser un ministro del Evangelio solo por la misericordia de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Mira lo que dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos, mira cómo dice, por favor, hermano, subraya este versículo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¡Qué lindo! Mira lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de oro, en vasos de diamante, en vasos, hermanos, de un metal precioso. No. Aquí dice: pero tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿cómo tiene que mirarse usted? Como vaso de barro, vaso de barro. Me gusta cuando mi pastor Waldo, Dios lo usa. Y yo le digo: mi pastor, Dios lo usó para la gloria de Dios. Y me dice: sí, Dios de repente usa a este vaso de barro, a este montón de tierra, etcétera. Qué bueno es decir eso, hermano. Pero ¿para qué, hermano? Si uno lo sabe, no es que la carne, hermano, la carne quiere vanagloriarse, la carne quiere llevarte a ti a vanagloriarte, la carne quiere hacerte sentir a ti que tú eres tremendo, que tú eres glorioso, que tú te merecías ese don, esa capacidad, ese talento. Y por otro lado, aparte de la carne, el diablo te susurra al oído y te dice: tú eres un tremendo siervo de Dios, no hay nadie como tú mereces más honra, tú mereces más autoridad porque tú eres tremendo. Oye, que el Señor reprenda al diablo. Qué tremendo, hermano. Oh, qué lindo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, así tenemos que mirarnos. Si te estáis mirando como vaso de oro, hoy estáis totalmente turbados. Si usted se está viendo como alguien así que es diamante, pero diamante puro, usted está equivocado. Usted ya está cayendo de la gracia. Usted tiene que decir: vaso de barro. Si me caigo de la mano de mi Dios, si caigo al suelo, hoy se me fue el tiempo.
Se me fue el tiempo, hermano Steven, no me había dado cuenta, así que me despido, mis amados. Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos. Perdonen, se me fue el tiempo. Me despido con un Maranata. El Señor viene.